Hola, buenas. Bienvenidos a este screencast. Mi nombre es Luis Guillén y en este screencast voy a hacer una pequeña demostración de una práctica que he desarrollado para la asignatura de comercio electrónico. Esta práctica vino propuesta por el profesor y se trata de conectar contra un servidor MySQL utilizando un túnel SSH. Como siempre me gusta ir un poco más allá, he automatizado el proceso de configuración del servidor y he generalizado la conexión a posibles distintos servicios. Para esta práctica he montado un servidor MySQL en una máquina virtual y tenemos la parte cliente con la que nos conectaremos a este servidor. Como he comentado, he generalizado el caso y además he creado unos scripts automáticos para lo que es la parte de configuración. Estos scripts se encuentran en mi página web www.luisguillén.es y se componen de dos directorios. El primero de ellos es el server tunnel. En este directorio encontramos lo que es la parte de configuración del servidor. Es muy sencillo. En el directorio bin tenemos el script con el que configuraremos el servidor. Esta configuración es un poco especial porque lo que hago es configurar un SSH alternativo, independiente del SSH en el que está instalado en el servidor, el SSH que está corriendo por defecto en el puerto 22, en el puerto 22, y además voy a crear un usuario con el que únicamente podremos conectar con este usuario a este puerto, y le asignaremos una shell estúpida que no hace nada, es decir, no vamos a poder acceder mediante acceso interactivo a este servidor. Tampoco nos vamos a permitir conectar mediante contraseña, sino que va a estar obligado a usar claves RSA, y ningún usuario que no sea el usuario de túnel podrá conectarse a este servicio. Bueno, la configuración es muy sencilla. Instalamos las dependencias, creamos el usuario mediante sus correspondientes user ID, le asignamos la shell, aquí compilamos la shell, preparamos lo que son los ficheros de configuración del servicio del túnel, luego les echaremos un vistazo. Además, hacemos un cierto parseo para poder parametrizar el puerto en el que va a escuchar en el túnel. Esto se hace mediante un fichero de configuración. Además, instalaremos como claves autorizadas todos los ficheros pub que se encuentran en el directorio case de este directorio del server tunnel, y finalmente estableceremos este servicio al inicio del sistema, de modo que siempre se inicie junto con el resto de servicios. El otro fichero interesante es el etc. En el directorio etc tenemos un config cfg en el cual parametrizamos el puerto en el que va a escuchar el túnel, y el directorio case, aquí guardaremos todas las claves públicas que se agregarán como autorizadas para conectarnos a este túnel. Y que decir tiene que esta key lleva su correspondiente clave privada, que únicamente tendremos en el lado cliente del túnel. La generación de las claves es muy sencilla, es con el comando ssh keygen -trsa. Con esto generamos las claves. Bueno, pues voy a copiar estos scripts de servidor a este servidor virtual. El IP14. Vale, vayan ido. Bueno, antes que nada vamos
vemos que en este servidor están escuchando únicamente los puertos asociados al SSH, está en todas las interfaces escuchando el 22, y el servidor MySQL, que está únicamente escuchando en la interfaz loopback, en el 127.0.0.1. Pues bien, vamos a configurar esto. Nada más sencillo que llamar al script. Él va a hacer ya todo el trabajo por nosotros. Y veremos que existe un fichero, un SSHD corriendo en el puerto 1022. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Así, voy a enseñar cómo se configura esto, qué es lo que ha hecho este script. Ha agregado este fichero SSHD config tunnel, que es muy similar a un fichero de configuración normal y corriente de un servicio SSH, con las características de que no vamos a permitir contraseñas y ni el usuario root, y únicamente vamos a permitir al usuario túnel conectar este servicio. Podríamos haberlo securizado un poquito más, podríamos haber usado alguna jaula chroot o algún container virtualizado, pero se iba un poco del objetivo de esta práctica. También se ha creado el directorio, su configuración del default y el fichero que iniciará de servicio, que es el que se encarga de lanzar el túnel. Ok, bueno, vamos ahora a conectarnos. Vamos al cliente. El cliente lleva un directorio de configuración en el cual agregaremos los servicios que vamos a usar en este túnel. Vamos a ver, esto está, como he comentado antes, está generalizado. La misma operativa que sirve para conectar con un servidor MySQL podría utilizarse para conectar cualquier otro servicio. Entonces la manera de generalizarlo ha sido esta. Por cada servicio que quiera agregar, simplemente hay que agregar un fichero de configuración en el cual indicaremos la key con la que nos queremos conectar, el host al que queremos conectarnos, el puerto local en el que va a escuchar el servicio, es decir, nuestro cliente va a escuchar ahora en el puerto 3307 y será nuestro lado del túnel. Cuando nos conectemos contra este 3307, lo que haremos es conectarnos contra el 3306 de la máquina remota. En el puerto remoto indicamos el puerto en el cual está escuchando ese servicio SSH. Y nada más. Vamos a ver qué es lo que tiene como hemos visto antes, en el directorio que está la clave privada. Y en el directorio bin están los scripts de conexión. El primero de ellos es connect tunnel. Evidentemente lo que hará es conectar con el túnel y recibe como parámetro el nombre del fichero CFG que hemos definido en el directorio etc. Aquí simplemente comprueba si hay un fichero PID, si existe ese proceso, para asegurarnos de si el túnel está corriendo o no en el sistema. Y aquí en este comando es donde lanzamos el túnel. Lo hacemos con un no-app para poder desvincular el proceso de la shell y que las señales del sistema operativo system, cuando matemos la shell con la que lanzamos el túnel, pues no muera. Es decir, si no lanzamos con un no-app, cuando saliéramos de nuestra shell, el túnel moriría con la shell, porque le enviaría el señal sigterm al proceso SSH. Los parámetros, bueno, la key con la que conectamos, -L, le decimos que es del lado local, va a conectar el local
port, o sea, es decir, el 33007 contra localhost. Esto es ya del extremo de la conexión, o sea, con el servidor del túnel, y decimos que se conecte contra su localhost y contra el 3306, es decir, el MySQL que estará corriendo en este otro servidor. Además, agregamos indicamos el usuario de conexión, evidentemente el usuario de túnel, el host, la IP y el puerto en el que está escuchando el túnel, o sea, en este caso era el 1022. Y bueno, finalmente nos guardamos el PID para poder cerrar el túnel de una manera cómoda. Vamos a lanzar este connect tunnel test MySQL. Hemos lanzado el túnel, nos está indicando que sí, que está en el 27991 el proceso. Vemos que lo tenemos ahí corriendo. Y si hacemos vemos que en nuestro lado del túnel se ha puesto a escuchar. Tenemos en nuestro 3307 tenemos aquí un proceso SH que es el que nos va al que nos vamos a conectar para conectar con el MySQL remoto. Si nos vamos al servidor, vemos que aquí tenemos una conexión contra el 1022. Pues muy bien, vamos a conectarnos contra este servidor remoto. Para ello, a ver, me parece que el IP 3307 y había que indicarle protocolo. A ver, espera, por si acaso. Protocolo TCP, hay que indicarle menos con el usuario root. Estamos indicando que conecte porque por defecto intenta conectar con un socket local, con un fichero de... Vamos a... Vale, pues ya estamos dentro. Show databases, vemos que no hay nada, de acuerdo. Para ver que estamos realmente conectados, voy a hacer aquí un create prueba. Vale, si hago un show databases, de acuerdo, pues está el prueba. Bueno, esto nos puede ser muy útil, sobre todo para utilidades como el MySQL Workbench, que es muy cómodo a la hora de desarrollar, y si el servidor lo tenemos en internet, no conviene escuchar el servicio en dejarlo abierto a todas las IPs. Mejor pues conectarnos pues con un túnel SSH, es la manera más sencilla de hacerlo. Voy a abrir el modelo aquí abrir un modelo para ver cómo, y voy a crear una nueva conexión con el puerto 33007. Lo llamamos test MySQL. Vamos a testear que funcione. Vale, sí que funciona la conexión. Y vamos a cargar este modelo. Está aquí cargado, lo tenemos aquí abierto. Vamos a sincronizar el modelo con test MySQL. Siguiente. Guardamos, sincronizamos. Vale, siguiente. Execute close. Ok, pues acabamos de crear con el Workbench en un servidor remoto la base de datos. Una vez vamos a conectarnos aquí para que veamos que realmente se ha creado. Bueno, la base de datos ya estaba, pero las tablas use prueba showdowns. Hemos sincronizado correctamente el modelo utilizando el MySQL Workbench contra un servidor remoto en el cual tenemos el MySQL únicamente escuchando de manera local, que es lo común a toda aplicación web, que a todo servidor de aplicaciones web. Bueno, espero que te haya gustado este screencast
y especialmente si eres el profesor. Y nada, hasta el próximo screencast.